La última columna, la columna de supuestos. ¿Qué es un supuesto? Los supuestos son elementos o factores de riesgo que están fuera del control del ejecutor del proyecto. Se expresan, ¿sí?, en forma positiva, y además hay que pensar que es necesario que ocurran para lograr el nivel siguiente. Hay que tener algunos conceptos básicos importantes para la construcción de supuestos. Primero, cuando uno lo escribe, tiene que tratar de aclarar o refinar aquellos supuestos y riesgos que son demasiado generales. Entonces, decimos cosas muy amplias y que en realidad no nos están diciendo efectivamente que es un riesgo relacionado con el proyecto. Luego sería el de analizar la importancia y probabilidad de los mismos. Los supuestos o riesgos tienen que tener una probabilidad de ocurrencia media. Hacer un seguimiento y administrar los supuestos durante la ejecución. Si bien los supuestos no están bajo el control de quien ejecuta el proyecto, quien dirige o hace gerente el proyecto tiene que preocuparse de cómo estos supuestos van evolucionando en el tiempo y de ir controlando, y tal vez incluso en algunas ocasiones generar alguna actividad, alguna acción que permita que aquellos supuestos, sobre todo relacionados con instituciones que que están relacionadas con el proyecto pero no son dueñas del proyecto, puedan hacer actividades que lo logren llevar a realidad, que se cumplan. Entonces, y en esos casos, que está a cargo el proyecto deberá realizar actividades relacionadas. Los supuestos son condiciones necesarias y suficientes, siempre esto vinculado con los objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una cierta lógica diagonal, horizontal y vertical que relaciona los objetivos con los supuestos, de tal manera que si yo tengo actividades o realizo algunas actividades y se cumple un supuesto para una actividad, voy a obtener un componente. Si tengo ese componente y ocurren los supuestos del nivel de componentes, entonces obtengo el propósito. Y si llega a un propósito y se cumplen los supuestos de propósito, entonces voy a tener fin. ¿Sí? A nivel de fin, los supuestos no son riesgos, sino son elementos que dan sostenibilidad al proyecto, que permite que éste continúe y permanezca en el tiempo. La recomendación para la construcción de supuestos que vamos a hacer aquí en este momento es, primero, intentar generar una cantidad de supuestos para cada nivel, ¿sí?, como si fuera una lluvia de ideas, ¿sí?, y después analizar cada uno de estos supuestos bajo los siguientes criterios. Primero, preguntar si el supuesto es externo al proyecto. Podemos responder sí o no. Si la respuesta es el supuesto es externo al proyecto, entonces lo incluimos. Si es no, entonces no lo incluimos. La segunda pregunta es si el supuesto es importante. Si encontramos que el supuesto es importante, lo incluimos. Si encontramos que el supuesto no es importante, no lo incluimos. La tercera pregunta es cuál es la probabilidad que ocurra. Y ahí tenemos tres posibilidades. No es probable, probable o muy probable. En el caso de que el proyecto no es probable o muy probable, no lo debemos incluir. Solamente es supuesto aquel que tenga una probabilidad intermedia, ya que si no es probable, obviamente no va a ocurrir.
Y muy probablemente entonces ya es un hecho como tal. Y la última pregunta que nos hacemos es, ¿puede ser rediseñado el proyecto? Si el supuesto ocurre. Entonces la respuesta es sí o no. Ante la falla de nuestro proyecto, si podemos rediseñar el proyecto, lo rediseñamos. Y si no lo podemos rediseñar, entonces estamos ante un supuesto fatal y nuestro proyecto fracasaría. Por lo tanto, los objetivos que deben cumplirse no se van a cumplir. Entonces, en resumen, los supuestos son elementos externos, tienen que ser importantes, tienen que tener una probabilidad media, y es necesario, ante la ocurrencia de un riesgo mayor que afecta al proyecto, preguntarnos si es posible rediseñar el proyecto o no. Si es posible, entonces cambiamos, y si no es posible rediseñar ante esa situación, estamos ante un supuesto fatal y un fracaso de nuestro proyecto. Último, los supuestos debieran ser redactados al igual como se redactan los indicadores, de tal manera que puedan ser monitoreados con cantidad, calidad y tiempo, y para cada uno de los niveles de actividades, componentes, propósito y fin. Teniendo en cuenta que son supuestos de sostenibilidad del proyecto, que deben permanecer en el tiempo.